Vamos a ver diferentes configuraciones que puede tener la máquina de corriente continua trabajando como generador de voltaje. Bien, vamos a ver primeramente de qué depende la fuerza electromotriz que se va a generar en una máquina de corriente continua. Como vemos, tenemos aquí la expresión general del valor eficaz de la fuerza electromotriz que se va a inducir en el inducido de la máquina de corriente continua. Va a depender del número de pares de polos, va a depender también de cómo esté constituido el bobinado en el inducido. Esto representa circuitos en paralelo. Bueno, tiene que ver con el número de escobillas que se pongan en el generador, en este caso. Va a depender también de la velocidad a la que esté girando el rotor, las revoluciones por minuto. Va a depender del número de conductores activos, los que están siendo inducidos en un momento dado, y va a depender también del inductor, es decir, del campo magnético del inductor. Bien, el número de pares de polos, el número de circuitos que se pongan en paralelo y el número de conductores activos, eso va a depender de la estructura que tiene la máquina. O sea, es función del diseño que tiene esa máquina. Por lo tanto, esos tres términos y el 60 lo podemos englobar, podemos introducir en una constante. Eso va a ser función de la máquina en concreto. Lo cual quiere decir que podemos poner la expresión de la fuerza electromotriz que se genera en una máquina de corriente continua como función de la constitución de la máquina, de la velocidad de giro del rotor y del flujo del campo magnético del inductor. Bien, esto va a ser para todas las configuraciones. Entonces vamos a ir viendo una a una las configuraciones que pueden tener estas máquinas. Bien, tenemos la de excitación independiente. Excitación se refiere al inductor. Es decir, en este caso tendríamos aquí las piezas polares y cuando esas piezas polares que tienen un bobinado, que es el bobinado inductor, es recorrido por una corriente, esto se convierte en unos imanes, es decir, se crea un campo magnético. Bueno, pues vemos aquí que el inductor y el inducido, esto sería el inducido, el bobinado entra a través de la escobilla al inducido que está en el rotor y sale. Son totalmente independientes. Aquí tenemos una representación simbólica de esa máquina. Inductor por un lado e inducido por otro lado. De ahí que se llame excitación independiente. El inductor puede ser excitado de forma independiente al resto de la máquina. Bien, el inductor va a tener una intensidad que va a ser la intensidad de excitación. Del inducido vamos a tener una intensidad que va a ser la intensidad del inducido. Bien, la fuerza electromotriz que se va a generar en el generador va a ser función, como hemos visto anteriormente, de la constitución de la máquina, de la velocidad a la que gire el rotor, el inducido, y del flujo magnético. Por lo tanto, aquí podemos gobernar ese flujo magnético a base de gobernar la intensidad de excitación de forma independiente. También esto puede ser un imán permanente, con lo cual siempre va a ser va a tener la misma cantidad de flujo. Bien, pues el voltaje en bornes que vamos a tener en el generador va a ser la fuerza electromotriz que se induce el inducido menos las pérdidas que tenga por el camino. En este caso, suponemos que las pérdidas va a ser el voltaje que se va a quedar en la resistencia del inducido, en la resistencia óhmica del hilo del inducido y
en las escobillas. Esas son las pérdidas que va a tener. Aquí no se tiene en cuenta el bobinado de compensación y el bobinado, como hemos visto anteriormente, y el bobinado de los polos de conmutación o los polos auxiliares o los interpolos, que como vimos estarían en serie con la corriente de inducido. Entonces hay que tenerlos en cuenta. Aquí por facilidad no se van a considerar, para facilitar la explicación y que queden claros los conceptos principales de cada una de las configuraciones, no se consideran ni el bobinado de compensación ni el bobinado correspondiente a los polos auxiliares. Bien, vamos a ver otra configuración. La configuración de excitación serie. La configuración serie, si nos fijamos, vemos que tenemos un extremo de la bobina que entra al inducido, recorre el inducido, sale del inducido por la otra escobilla y recorre el inductor. Es decir, el inductor, bobinado inductor, y el inducido están en serie. De ahí el nombre de excitación serie. En este caso, el bobinado de excitación está compuesto por pocas espiras y de hilo grueso para que se produzcan las mínimas pérdidas posibles en la resistencia de su bobinado. Entonces lo que tenemos aquí es que la intensidad que se va a inducir, la intensidad de inducido, va a ser la misma que la intensidad de excitación y va a ser la misma que la intensidad que va a dar este generador. Si consideramos lo mismo que antes, el voltaje que vamos a tener en bornes pues va a ser la fuerza electromotriz que se induce en el inducido menos las pérdidas que va teniendo por el camino, y esas pérdidas van a ser la de la resistencia del inducido, la de las escobillas y la de la resistencia del hilo del inductor. Tenemos aquí la resistencia del campo de excitación, la del inductor, la resistencia del inducido multiplicado por la intensidad, que como he indicado es común para las tres partes ya que están en serie. Bien, en principio cuando esto se le aplique un par al rotor, es decir, cuando se imprima movimiento al rotor, esto depende cómo sea la máquina, depende de la velocidad de rotación y va a depender del flujo para que nos dé una fuerza electromotriz, pero al principio si no hay ninguna corriente, porque todavía no ha empezado a generarse nada, el campo inductor, en teoría, no estaría dando ningún flujo hacia el inducido, por lo tanto no podría generar nada. Es más, esto en circuito abierto, que no hay corriente, en teoría, al no crear campo, no se podría crear una fuerza electromotriz. Sin embargo, en circuito abierto sí que se crea una fuerza electromotriz cuando se le aplica un par al rotor de generador. Eso es debido al magnetismo remanente, es decir, el inductor, las piezas polares sí que van a mantener cierto magnetismo, lo justo para que al principio empiece a generar un poco y en el momento que aquí conectemos una carga, que haya corriente, pues este campo de excitación crezca. Ese es el mayor problema que tiene esta máquina como generador, la fuerte dependencia que tiene el campo magnético con la carga que se solicita. Si nos fijamos en una curva característica del voltaje en bornes con la corriente que se le solicita, pues veremos que es muy difícil mantener ese voltaje en bornes. Es decir, va a crecer el voltaje a medida que crece la intensidad. Efectivamente, a medida que crece la intensidad que se solicita, crece el flujo. Si crece el flujo, crece la fuerza electromotriz, pero llega un punto
en que el flujo ya no puede crecer más y lo que va a influir más van a ser las pérdidas, con lo cual si seguimos solicitando corriente, pues vemos que el voltaje decae. Es decir, no tiene ninguna aplicación práctica esta máquina configuración serie como generador. Vamos a ver otra configuración. La configuración, la excitación shunt. La excitación shunt, como vemos, el campo magnético, el excitador, el inductor, está en paralelo con el inducido. Aquí el bobinado está compuesto por hilo más fino y más espiras que el anterior. Eso por la misma razón, para evitar que haya un desvío grande de corriente de excitación hacia el campo, que vaya justamente lo que se necesita para crear este campo inductor. Al igual que antes, en este caso la intensidad del inducido se va a repartir para la excitación, es decir, para crear el campo, y la que va a dar el generador para suministrar la carga que esté aquí. Entonces el voltaje en bornes va a ser, como en todas las configuraciones, la fuerza electromotriz que se induce en el inducido menos las pérdidas que va teniendo por el camino. En este caso las pérdidas serían las de las escobillas y la interna de la resistencia del bobinado inducido. Recuerdo que no estamos considerando los bobinados el bobinado de compensación y el de polos auxiliares que deben estar puestas normalmente en la máquina. Bien, al igual que antes se nos plantea la misma pregunta. Cuando se le aplica un par al rotor, resulta que no se ha inducido todavía ninguna fuerza electromotriz, por lo tanto no hay corriente de inducido. Entonces, si no hay corriente de inducido, no puede haber corriente de excitación. Y si no hay corriente de excitación, no puede haber fuerza electromotriz. Bueno, pues la solución es la misma que tenemos antes. Cuando se le aplica un par al generador, resulta que debido al magnetismo remanente que tienen las piezas polares, es decir, el campo inductor, pues se produce una pequeña excitación. Con esa pequeña excitación y con el par aplicado al rotor, bueno, pues ya tenemos una corriente que aumenta la excitación. O sea, ese aumento de la excitación aumenta la fuerza electromotriz que se genera, con lo cual aumenta la intensidad de inducido, con lo cual aumenta la excitación. Así hasta conseguir la fuerza electromotriz que se desee. Bien, un fenómeno particular que sucede en esta máquina ante un cortocircuito es el siguiente. Aquí tenemos la gráfica que nos representa la variación de voltaje respecto a la intensidad que se está solicitando al generador. Pues aquí vemos que cuando se está solicitando corriente y efectivamente el voltaje en bornes va bajando porque las pérdidas se van acumulando. Entonces hay un tramo en el cual, bueno, más o menos se mantiene constante, en el cual se puede trabajar. De hecho, si la máquina de corriente continua tiene que trabajar de alguna manera como generador, es precisamente utilizando la excitación shunt o compound, que veremos más adelante, pero la compound tiene el problema de que es una máquina complicada y cara. Entonces, en máquinas convencionales de corriente continua, si la quisiéramos utilizar como generador, utilizaríamos la excitación shunt. Bueno, pues vemos que en cierto margen, ante la solicitud de una carga, pues mantiene más o menos el voltaje constante. Si seguimos, ponemos aquí por ejemplo una carga que cada vez la hacemos la ponemos con menos resistencia para que vaya solicitando más intensidad.
lo que va a suceder es que la tensión en bornes va a ir bajando. Va a ir bajando la tensión en bornes porque estamos solicitando cada vez más intensidad. Bueno, pues llega un punto que la bajada de voltaje debido a las pérdidas que tenemos en el generador, lo que está haciendo, la bajada de tensión en bornes, lo que está haciendo es, si nos fijamos, esa tensión en bornes es la misma que vamos a tener en el campo de excitación. Por lo tanto, si estamos bajando este voltaje, va a bajar la intensidad de excitación. Entonces llega un punto en que se juntan ya las dos cosas, la intensidad que viene por aquí con las pérdidas y la bajada de la intensidad de excitación de campo, con lo cual la caída del voltaje en extremos del generador pues se hace más acentuada. De hecho, se realimenta una con otra, baja el voltaje en extremos del generador, en los bornes del generador, baja la intensidad de excitación, con lo cual baja el campo, baja la fuerza electromotriz, baja el voltaje, y lo curioso es que llega un punto en el cual, si yo sigo bajando la resistencia que tengo aquí, es decir, aumentando la intensidad que tengo aquí, pues resulta que esa intensidad llega a un punto que adquiere un máximo y a partir de ahí, aunque siga bajando la resistencia, incluso hasta llegar a un cortocircuito, es decir, que la resistencia entre este punto y este punto sea cero, lo que es lo mismo, que el voltaje en bornes sea cero, pues resulta que lo que hace la intensidad, en vez de crecer como en teoría debía ser un cortocircuito, lo que hace es ir decreciendo esa intensidad. Y llega un punto que aquí en cortocircuito, es decir, para un voltaje nulo, podrían estar unidas estos dos terminales, sin embargo esa intensidad está limitada a lo que se llama intensidad de cortocircuito. Esta intensidad de cortocircuito se debe al magnetismo remanente que tiene el inductor, dado que si el voltaje aquí es cero, porque lo tengo cortocircuitado, la intensidad de excitación es cero. Por lo tanto, lo único que queda para que se siga todavía habiendo una intensidad es debido a un magnetismo remanente, es decir, todavía existe una pequeña generación de fuerza electromotriz. Bien, hay que decir que este experimento está muy bien si yo voy bajando gradualmente la resistencia en los bornes para ir aumentando la intensidad poco a poco. Puedo llegar a hacer esta curva, pero si se provoca un cortocircuito de forma brusca, se va a producir en los primeros instantes una corriente muy elevada. No haría esta misma configuración, con lo cual esa corriente elevada podría deteriorar ante un cortocircuito brusco, ante un cortocircuito rápido, no como el experimento que acabo de indicar, puede deteriorar esta máquina. Bien, vamos a otra configuración que es la compound. Aquí, como se ve, es una mezcla de la shunt y la serie que hemos visto, las dos configuraciones que hemos visto anteriormente, excitación shunt y excitación serie. Lo mismo que antes, esto tiene muchas espiras de hilo fino, este bobinado de campo shunt, y este bobinado de campo serie tiene pocas espiras y de hilo grueso, por los mismos motivos que el anterior. En este caso estamos hablando de la excitación compound corta, que es la que tenemos aquí. Hay otro tipo, compound, que es la larga. La larga, este terminal de la excitación shunt, de la F2, va colocado aquí, directamente a extremos de los bornes, a los bornes del generador. Con lo cual quedaría en serie, esta excitación serie iría en serie con la intensidad del inducido nada más. Aquí vemos que no va con la excitación de inducido, sino que va con la intensidad que se va a solicitar al generador, porque esa intensidad del inducido se va a repartir en dos partes, una para excitar
campo shunt y otra para salida del generador y excitación del campo serie. Bien, por otro lado, también este tipo de excitación compound, aparte de la corta y la larga, tiene otras dos versiones, que es aditiva y sustractiva. Sí, en teoría, bueno, el campo shunt aporta el grueso del campo. Entonces, el campo serie se utiliza como compensador, pero puede hacer dos cosas. Que este campo se sume al campo shunt, es decir, campo serie se sume al campo shunt, estaríamos ante una compound aditiva. Y si este campo se resta al shunt, es decir, el serie se resta al shunt, estaríamos ante una compound sustractiva. Bien, esta máquina aprovecha los beneficios que puedan tener las otras dos, pero es complicada y se encarece bastante. Entonces, aquí tenemos comparada la curva característica del voltaje en función de la intensidad, comparada con una shunt, que es la que tenemos aquí, pues vemos una compound plana, sería esta que tenemos aquí, es decir, en unas condiciones normales, con un número determinado de espiras de serie. Si el número de espiras serie se incrementa, estaríamos ante una curva que, como vemos, aumenta el voltaje hasta cierto punto, luego caería bruscamente, que estaríamos en la hipercompound. Y si se reduce el número de espiras en serie, estaríamos ante la hipocompound. Bien, pues al igual que antes, en este caso, como he indicado, la intensidad del inducido se va a repartir en dos ramas, para excitación, shunt, y para la salida del generador, que a la vez va a ser de excitación serie. Y el voltaje en bornes que vamos a tener, pues va a ser toda la fuerza electromotriz que se induce en el inducido menos las pérdidas que va teniendo por el camino, que serían las de las escobillas, las de la resistencia del propio inducido, y ahora en este caso hay que sumarle también las de la resistencia del hilo del campo inductor serie. Bueno, pues estas son las configuraciones básicas de la máquina de corriente continua trabajando como generador. Estas configuraciones van a ser las mismas que trabajando como motor.